Hola, buenas tardes a todos. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Me escuchan bien? Sí, profe, buenas tardes. Sí, maestro. Sí, profe. Bien, el día de ayer estábamos viendo el tema de interpolación. El tema de interpolación, justamente discutimos en dónde lo podemos usar, qué herramientas que ya hemos visto en métodos numéricos podemos utilizar. Particularmente vimos el método directo, ¿sale? El método directo incluye una función polinómica justamente para aproximar eh, la función que denotan esos puntos. Vimos el ejemplo de un cohete y justamente nos pedían también encontrar el valor de 16 segundos, la velocidad de ese cohete. Es decir, que la velocidad iba a estar dada en un valor mayor que 362.78 y menor que 517.35. Adicionalmente a esto, nosotros pudimos escribir un sistema de ecuaciones, ese sistema de ecuaciones que nosotros nos permite encontrar las raíces y con esas raíces construir una función con la cual nosotros vamos a describir la aproximación de esos puntos. Nuevamente hicimos una aproximación, en este caso fue de segundo orden, una aproximación de segundo orden en donde requerimos de más datos, no solamente de poner más raíces, sino también de más datos. Eso también hay que notarlo muchísimo. Y finalmente calculamos el error absoluto que nos daba 0.387 y nos fuimos con el ejercicio 3, que es calcularlo con una de tercer orden de 16 segundos. ¿Quieren que veamos la respuesta? La respuesta, no sé si a todos les quedó. ¿Quieren que dé la respuesta o alguien quiere compartir su respuesta? Pues le decimos y ya usted nos dice si escribimos mal o bien. A ver, la ecuación, ¿cómo les quedó? Díctenmela, por favor. Ya la ecuación sustituyendo los valores. Sí. Le voy a cortar algunos decimales, porque yo ocupé bastantes, pero quedaría la velocidad respecto al tiempo de 16 segundos es igual a menos 4.254. Permíteme, velocidad igual ¿a cuánto? Menos 4.254. 4.254. Más 21.265 T. 65. Más 0.132 T cuadrada. Más 5.434 por 10 a la menos 3 T cúbica. T cúbica. Sí. Sí, bueno, efectivamente, a ver, deja checo, este valor está bien, luego este valor también está bien, después este valor está bien y el último valor también está bien. Esa es la ecuación correcta, por lo tanto, si estudiaron esa ecuación correcta, el sistema de ecuaciones está bien. La velocidad a los 16 segundos, ¿cuánta es? 392.056 metros sobre segundo me dio, considerando todos los decimales que no le dije. Ok, ¿el error cuánto es? A mí me dio de 3.14 por 10 a la menos 4%. O sea, 0.03235. ¿Así? Pues a mí me dio así. También está bien.
¿Y qué concluyen? A ver, pero ahora voy a pedir la participación de alguien que no ha escuchado su voz y al menos me gustaría saber que está ahí. Muchas gracias, Armando. Efectivamente son Sí, esos los resultados. Vamos a darle la participación a Brian Jesús. ¿Estás ahí, Brian Jesús? Sí, maestro, buenas tardes. Hola, Brian Jesús. ¿Qué concluyes? Bueno, pues a través de estos datos, lo que yo puedo concluir es que entre más datos tomemos y más grande sea el polinomio, más preciso va a ser el resultado y tan solo lo vemos en el error. Cada vez reduce más el error. Dale. Pero esto que dice Brian no es cierto del todo, ¿eh? Podemos caer en dos situaciones. Hay dos problemas con la interpolación. Tenemos los problemas y los voy a mencionar a continuación. Porque efectivamente lo que dice Brian, pues es lo que podríamos concluir, ¿no? Pero hay dos problemas que se derivan de esto. Uno que se llama este, overfitting, ¿sale? Y otro que se llama underfitting, ¿sale? Son dos problemas que hay en la aproximación de algoritmos, tanto el overfitting y como el underfitting. Uno que es que está por encima, sobreajustado. Este es sobreajuste, sobreajustado, ¿vale? Y por este lado tenemos otro problema que es como el falta de ajuste. O sea, aquí podríamos utilizar polinomios de grado pequeño y acá tendríamos que utilizar polinomios de orden superior. ¿Sale? Pero tal como lo dice aquí esta palabra, son problemas. ¿Sale? Y como problemas nosotros debemos de decidir o tener un punto medio. ¿Sale? Un punto medio entre el overfitting y el underfitting. ¿Sale? ¿Por qué? Porque ya ni les pregunté. ¿Sí ven mi pantalla bien? sí, profe. sí, Ok. profe. Ándale, un punto medio como las nenis, exactamente. O sea, ni muy hacia el lado de una neni, ni muy hacia el otro lado de la otra neni, sino un justo punto medio. Justamente, ¿por qué? Porque el overfitting puede decirnos mentiras, ¿saben? A pesar de que tengamos un número grande un número muy pequeño del error, puede que no nos esté dando una validación muy completa. Les voy a mostrar lo siguiente de sobreajuste para que lo vean y vean cómo es un problema. Justamente aquí tenemos la gráfica de Wikipedia del sobreajuste para que tengan cuidado, ¿no? Entonces, si ustedes ven esta parte de aquí, la línea negra nos da una buena aproximación, o sea, quiénes están del lado rojito y quiénes están del lado azul. El sobreajuste sería la línea verde, ¿sale? Y aquí está claramente separando ambos. Separa a los azules y separa a los rojitos. Y no se le va a ninguno. ¿Sí lo ven? Pero esto puede tener demasiados problemas. ¿Por qué? Porque aquí nosotros tenemos una aproximación con curvas. Eso significaría que sería un polinomio de muy, muy grande orden, ¿sale? Y a lo mejor, imagínense que nosotros programamos esto en una máquina, programamos esto en un robot, programamos esto en una computadora, pues va a tardar mucho el tiempo de cómputo en resolver esta parte. Entonces, a lo mejor una aproximación de segundo orden, que es la línea de color rojo, hasta de tercer orden, perdón, la línea de color negro, con eso sería suficiente para poder aproximar muy bien los valores. ¿Sale? Entonces, estos son dos tópicos que se ocupan mucho en el área computacional y precisamente para el área del conocimiento de inteligencia artificial. En inteligencia artificial nosotros utilizamos mucho agrupadores, clasificadores
y regresiones lineales justamente para recabar datos, para identificarlos, para hacer toda esta parte, ¿no? Entonces, esta de sobreajuste o bajo ajuste hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Bien, por otra parte, vamos a pasar a los segundos, ¿cómo les fue con el código? Espero que cada uno haya hecho su código. Hay mucho código ya para hacer aproximación, en este caso interpolación lineal en Internet, pero no se trata de eso, se trata de que ustedes lo hayan construido. ¿Alguien de aquí que no sea Armando y que no sean los que siempre participan, quiere compartirnos su código, por favor, o víctima? Víctima. Bueno, vamos, primero voy a ver quién entregó esta parte y vamos a preguntarle a Rodríguez Olivares, Rogelio Samuel. ¿Estás ahí? Rogelio Samuel. Ah, sí, sí estás. ¿Nos quieres compartir tu código para verlo? Y pues nos dices cómo lo hiciste. Buenas tardes, profesor. Sí, Ya dejé de presentar y cuando gustes tú. Bien, ya se ahí ve lo todo, ¿no? vemos. Si quieres compartir audio, sí. Ok, Listo. bueno, pues para empezar, yo aquí pues definí lo que fueron los valores Ok, y después fue lo de la interpolación, que aquí pues generamos esto prácticamente pues la gráfica de los puntos y luego aquí después hice la de para orden 2 con el ejemplo que usted nos dio los valores y la de orden 3. ok, ok, ok. Te voy a ayudar un poco. Sube tantito y te voy Sí, explicando. Sé que lo hiciste tú, pero en la línea 11 y 12 se generan los vectores, se ajá, generan los datos, ¿no? El punto en X y el punto en Y. En sí, este caso es la velocidad y el tiempo. Después, en la línea 16 se genera el tamaño, es decir, cuánto mide el vector t. En este caso, n va a valer 2, 4, 6, 7, porque tiene 7 datos. Con el len nosotros extraemos el número de datos que tiene ese array, en este caso ese vector, el vector t. Después, en A construyes una matriz, justamente una matriz de n por n. Eso quiere decir que construyes una matriz de 7 por 7. ¿Sale? Después, en el I, tú tomas lo siguiente, pones una matriz y la vas llenando. En este caso, la vas llenando con el valor de t. Sin embargo, no entiendo por qué le pusiste ahí t elevado al cuadrado, t elevado a la i. ¿Por qué va t elevado a la i? Si hay alguien en el chat que también quiera participar, adelante. Profe, ¿podría compartir mi código? Quiero participar. Bueno, muchas gracias, Rogelio. Vamos a darle chance a mi compañero que nos explique su código. ¿Me puede confirmar si se ve, profe, por favor? Sí, sí, ya te vemos bien. Ok, aquí generé algo similar, pero fui dando
bueno, los vectores de los datos que íbamos a ir ocupando. Por ejemplo, en este caso, el intervalo era entre 15 y 20, entonces pues los puse con bueno, generé dos vectores para los valores. Hice algo similar, bueno, generé el número de elementos que debe de contener mi nueva matriz. Entonces esta matriz la rellené con bueno, con el número de elementos, que sería una matriz de 2 por 2, que sería como este. Generé un ciclo for i anidado con un j, donde el i va a ir recorriendo nuestro número de filas. El j va a ir recorriendo el número de columnas. Cuando i sea 0, va a ser en la fila número 1. En este caso sería 15. Y cuando j sea 0, pues va a estar en la columna número 1, que sería 15. Entonces ese valor, o nuestra matriz A que tenemos en 0, se va a rellenar con el valor extraído del vector x elevado a la j. En este caso j es 0, 15 elevado a la 0 sería 1. Y como vemos aquí, pues tenemos nuestro 1. Así se va a ir generando nuestro ciclo. Cuando i sea 0, j va a ser 1. Y se va a agregar el valor de xi, que sería 15 elevado a la 1, y es 15. Este ciclo se va a repetir hasta que se termine. Lo podemos ver en esta... No, No, imprimiendo. no es necesario que lo corras. Ok. Yo he entendido muy bien lo que nos estás explicando. Ok, después de eso, utilicé bueno, cualquiera de los algoritmos que utilizamos para resolver las ecuaciones. En este caso fue el método de Gauss. En la línea 30, ¿por qué agregas adentro del NP array A, dtype igual a float? Para que cuando se haga el pivoteo, podamos tener resultados cerrados, para que no varíen tanto. Más bien para que podamos utilizar decimales, ¿no? Bueno, sí, disculpe. Si no, Después no te de eso, pongas nervioso. Sé que sí sabes. A perdón. ver, ¿en dónde Bueno, resuelves tu sistema de ecuaciones? bueno, este es el algoritmo que utilicé, fue el método de Gauss que nos había proporcionado, y aquí es donde se hace la resolución. Para A0, que pues en este caso fue el ejemplo que resolvimos el día de ayer, para primer orden, el ejercicio 1, que da menos 100.93, y A1 que da 30.914. Y no, por lo tanto nuestra función queda de esta forma. Y después evaluamos la función con el valor, bueno, con un linspace que va de 14 a 22, dividido en 11, y pues se le van agregando los valores de t. Aquí evalué la función en 16 para que sea un poco más exacto. Y aquí fue donde empecé a graficarlo. Grafiqué primero la matriz de los puntos, que son los puntos discretos que usted nos proporcionó, que son los que yo utilicé en las primeras dos matrices. Y después grafiqué la función para que se generara la interpolación, que pues, es la unión de los puntos. Y pues grafiqué el valor deseado, que en este caso era 393.69. En este caso es el resultado que tenemos aquí, al momento de sustituirlo. Puedes bajar un poco más para ver tu aproximación. Ok, volviste a hacer lo mismo, pero con más datos, ¿no? Sí, Y en la última, a ver, puedes bajar a tu tercero. Y, ok, ya la ve. ¿Me podrías mostrar la gráfica del 1, del 2 y del 3? ¿Cómo la gráficas? ¿En gráficas separadas o en unos? gráficas separadas. Creo que van apareciendo. Pero es que estás compartiendo como nada más la ventana del Sublime y no se comparte la ventanita. A ver, permítame tantito. Puedes compartir nada más la ventanita. Ya se ve. Sí, ya se ve tu pantalla. Ok. Este sería para el primer ejercicio. Ok, Para el segundo ok. y para el tercero.
Ok. Bien, te quedó bastante bien. El error no lo vi, si lo imprimiste, vi que calculabas el valor real, o más bien que lo ponías. Oh, ya lo vi. Ya lo vi impreso, pero no vi tu cálculo. Es el de Eh, siempre, ¿no? sí, aquí está. Sí, absoluto, función 5 menos función 3. Bien, te quedó bastante bien, Gracias, Eduardo. gracias, profe. Felicidades. Dejo de compartir. Sí, está bien. No sé si algún compañero tenga algún comentario. Sé que también hay personas que manejan muy bien el código. No sé si quieran dar algún punto de vista, algún comentario. O alguien lo resolvió de otra manera. Ya hemos visto dos formas de resolverlo. Lo del compañero Rogelio y lo del compañero Hernández. Profe, yo lo hice de otra manera, pero es que, bueno, estaba viendo los resultados con mis compañeros ahorita y creo que estoy mal en mi matriz, pero pues me gustaría compartir. Adelante, A ver, Israel, sí, claro, igual y que alguien esté de mal, aquí ¿no? puede ver el error y A te ver, apoyamos. vale, gracias, profe. Voy a pasar en toda la pantalla. No sé si bueno, si se puede ver la pantalla. Todavía, para mí no, pero no sé si. Ya apenas está cargando, ya se ve Israel. Ah, ok, bueno, es que yo hice así mi programa. Primero Ok, encontré el valor de las matrices, que son estos, pero a mí me dio diferente, yo lo hice por eliminación de Gauss-Jordan. ok, ok, Y, y obtuve esos valores. ok. Entonces, ya después de eso, empecé con un def, empecé con el orden 3 y así. Quería ver qué valores tenían aquí, entonces imprimí lo que era R. De igual manera, empecé a crear vectores, bueno, estos vectores para los puntos. Ok, Ah, y aquí ya empecé a crear lo que son las gráficas. Aquí ya puse el rango donde quería iniciar, inicié desde 0 a 30 y los pedacitos, ¿no? Los que están ahí divididos. ok. Y ya empecé a graficar y nombré como X el tiempo, Y como la velocidad y el título de la gráfica interpolación. A ver, Y muéstralo. claro que sí. Y bueno, ya de hecho ya lo había imprimido. Déjenme ver si aparece aquí. Déjalo vuelvo a imprimir, profe. Y así lo fue haciendo Ok. cada uno con diferentes y fui poniendo. ¿Nos puedes mostrar una gráfica, por favor, Israel? Es que no Sí, se profe, ve. nada más que está corriendo el programa. Ah, ya. Ay, esto se quitó. No sé qué pasó. A ver. Si quieres, dale clic izquierdo y cerrar todas las ventanas y vuelve a correr. Ok. Sí, voy a cerrar todas las ventanas. Ah, es que me salieron bastante. Dale clic derecho nada más y dile cerrar todo. Ah, ya se trabó. Bueno, me quedó así, Ya. desde la interpolación y fui separando cada gráfica. Y ¿Sí sabes por qué te queda déjame- esa gráfica que como que se salía? ¿Mande? O- ¿Sí sabes por qué te queda así? Como que el punto del 10 no se une con tu gráfica. ¿Sí sabes por qué te queda No, así? no, es lo que. No, la verdad no sé, profe, por qué Todo lo que aquí hiciste está no. bien, No, pero te bueno, no queda choca así, con la línea, Israel, no es porque intersección. la aproximación que estás haciendo de segundo orden, tú les estás dando valores desde cero y esa aproximación que nosotros estamos haciendo es desde 10 hasta el otro valor. Entonces ahí, exactamente ahí en el Ah, namespace, le tendrías que cambiar sí. nada más en el intervalo que estás aproximando. Si es de 2, en el intervalo que estás aproximando 2. Si es de 3, en el intervalo que estás aproximando en 3. Si es de 1, en el intervalo de 1. Más bien no es un error, es Oye, como estás imprimiendo cosas diferentes, pues, pero tus ecuaciones están bien. sí.
Sí, pero no sé por qué mi matriz me salió así. De hecho, hasta lo rectifiqué con mi calculadora y me salió así también. Pero no entiendo por qué. Voy a Porque intentar hacerlo tenemos de otra dos manera. tipos de errores. Tenemos el error de truncado y el error de operación. Entonces va a depender dónde lo calcules, va a truncar o va a redondear. Entonces, Ah, ok, ok, ok. tú lo calculaste con un algoritmo que lo trunca o que lo redondea de esa manera. Sin embargo, pues tal parece que sí te dan los resultados. Adicional a esto, sería bueno que en vez de que pusieras A0, A1, A2 y A3 ahí en el código, que pudieras agregar lo de Gauss-Jordan que vimos y construyas la matriz y simple y sencillamente imprimas los datos. Algo muy parecido a lo que Ah, hizo ok. el compañero de hace un rato, pero, Sí, solo voy a poner aquí la matriz, profe. Aquí, en este espacio. ajá, Bueno, aquí. y ya lo resuelves y ya metes ahí los datos y te debe dar la misma matriz que al compañero. Ok, Pero sí, también profe. esta solución es válida. Ah, vale. Y después, bueno, lo quería subir y no podía en Schoology. Marcaba error y pues ya no lo subí. Nada más Bueno, subí el de ayer, el que dejó. Ok, profe. Vale, Profesor, gracias. también teníamos ese problema porque en Schoology no deja subir el archivo .py. sí tengo varios archivos .py de algunos. Ah, ya vi sus comentarios. Tienen razón, pero hay muchos siempre han subido el PY, no sé por qué ahora. A lo mejor no sé si internamente Schoology haya cambiado las políticas. A lo mejor eso sí pudo haber pasado. Si no, métanlo en un archivo .rar o en un zip y súbanlo para que yo lo descargue. Profesor, Dígame. yo lo mandé como en Word. ¿Hay problema? No, pero me apoyaría más si lo meten en un zip porque yo lo descargo y ya nada más lo descomprimo y lo corro en mi máquina. Porque sí Ok. corro cada uno de los programas. Sé cuando copian, sé cuando lo extraen de alguna página, conozco esa página, sé que nada más lo bajaron y lo pegaron. Entonces, sí sé de esa parte, pero pues bueno. ¿Alguien más Yo, que tenga algún comentario? yo ¿Alguna, quisiera ver si me apoya con mi código. en qué sentido? Bueno, ¿se lo puedo compartir? Adelante, Alan. O sea, sí me salió, pero tengo una duda. Bueno, quiero saber cómo Sí, compártelo y hacer ahorita lo algunas vemos cosas. rápido y ya iniciamos la clase. El día de hoy vamos a ver el método de división de Newton, justamente para interpolar. Ya te vemos, Alan. Bueno, yo aquí primero metí las matrices Ajá. y para dar el resultado puse el de tercer orden como si fuera la fórmula, no sé, y ya sustituí por el valor que le dimos a t y así me sale. Pero este solo es del último ejercicio que nos dio. Yo quería saber cómo, es que por ejemplo, si pongo todos los valores que nos dio, me dice que hay un error porque son más valores y solo dando estos valores solo así me queda. Por ejemplo, si yo cambio los valores, por ejemplo, quito esto y también quito esto, me da el resultado, pero del segundo ejercicio. Igual si solo dejo estos dos y estos dos y quito hasta aquí, me da lo del primer ejercicio. Pero yo quiero saber cómo poder, por ejemplo, meter todos los valores aquí en la matriz y, por ejemplo, ponerlas como las formulitas de primero, segundo y tercer orden sin volver a hacer todo. Ya te entendí. Más bien ese estilo de código. ¿Quieren que yo dé la respuesta o alguien de aquí quiere contestarle al compañero? Me gustaría que alguien le contestara. ¿Por qué? Porque puedo validar que no nada más él está aprendiendo, sino que hay otras Yo, personas que saben. yo ¿Alguien quiere pensé, participar? pensé hacerlo como que con un ciclo for o algo así, pero no aterricé bien la idea. Puedes hacerlo con dos cosas. Puedes hacerlo con ciclo for
puedes hacerlo con un arreglo de ifs también, ¿sale? En un if metes, recortas, hay que recortar la matriz a 2 valores, a 3 valores y a 4 valores. Y O con sea, el if como, ya se va a meter a cada uno desde primero, segundo y tercer orden. ok, dale la instrucción de que pare hasta una matriz de 2x2 o hasta una matriz de 3x3, algo así. Exactamente. Ok. Y, De hecho, bueno, podrías crear una función, esa sería otra, podrías crear una función en donde le pases un parámetro, el primer parámetro que sea de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, y ya con ese parámetro tú cortas ahí donde dice for i in range, lo cortas, ahí le pasas el parámetro 1, 2 o 3 y ya te va a construir las matrices. Igual para el primer, segundo y tercer orden lo puedes construir con un for y lo cortas en 2, en 3 o en 4. ok. ¿Puedo mostrarle también las gráficas a ver si están bien? Sí, pero estás compartiendo. Sí, todas. No, estás compartiendo ventana y no se ve la pantallita de la gráfica. Necesitarías compartir toda tu pantalla, no pestaña o Ok. no aplicación. Sí, ahí está. Ya la veo, ya la veo. Estas solo son los puntos. Esta es, creo que con la interpolación. Esa es la interpolación. Ajá. Ajá. Y esta es con el punto deseado. Aquí está el que nos da de resultado. Vale. ¿Sí está bien? Sí, Alan, ahí nada más como recomendación tendrías que crear la función o con un for. Muchas gracias, Alan. Ok, gracias, profe. Bien, voy a compartir mi pantalla justamente para comenzar la sesión del día de hoy. No me gustaría que siguieran por el camino de, pues a lo mejor bajan códigos y los pegan y no saben a lo mejor qué es cada una de las líneas. Es importante conocer qué hace cada una de las líneas para convertirse en buenos programadores. Y voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que ustedes se encuentran en un código que dice len en Python. Entonces yo voy en Python y escribo para qué funciona la función len. Y ya aquí hay como toda una parte para que ustedes hagan como la prueba y me da que es un resultado de 3. Lo corro y el resultado me dice que es 3, ¿no? Entonces, si yo veo aquí, tengo un elemento, 2 elementos, 3 elementos en una lista. Y con len lo que hago es obtener el número de elementos que tiene aquí, que son 3. Y yo imprimo el valor de len, que es x, y x vale 3. ¿Sale? Así pueden ir ustedes viendo qué es cada una de las partes de código. Sin embargo, yo he tratado de, en cada una de nuestras sesiones, explicarles qué es cada una de ellas, cómo se manejan los fors. Ahí vimos un for anidado, lo que nos presentaba el compañero, me parece que Eduardo, en donde nos indicaba cómo recorría una fila y una columna, que fue algo de lo que vimos nosotros en el método de Gauss, en el método de sistema de ecuaciones. Y me pareció muy bien que utilizara el código que nosotros hicimos aquí en la clase, justamente para eso es, para que nosotros podamos ocupar el código. Hay otras maneras ya hay librerías de Python que te dan una integral, una derivada, una solución del sistema de ecuaciones. Sin embargo, vuelvo a repetir, ¿qué va a pasar si el día de mañana ustedes están frente a una máquina, frente a un dispositivo, y ese dispositivo pues no tiene librerías y ustedes tienen que crear y bajar el algoritmo? Puede ser para un vehículo eléctrico, puede ser para la red eléctrica, puede ser para un robot, puede ser para una máquina. Entonces ahí ya tendrían que empezar a bajar, como lo hemos hecho nosotros, paso a pasito cada uno de los algoritmos. ¿Vale? Es por eso, y creo que ya lo he mencionado también en otra clase, que es una de las situaciones por las cuales no nada más muestro la instrucción que ya tenga el algoritmo como las derivadas y la integral, sino más bien hacerla nosotros. ¿Por qué? Porque eventualmente a ustedes se les puede ocurrir un algoritmo, porque eventualmente ustedes lo tienen que bajar a un microcontrolador, algo digital, algo electrónico. Entonces, a pesar de que son mecánicos,
llevan materias de eléctrica y de electrónica, en donde pues, se puede ver eso. Bien, dicho eso, vamos a ver el día de hoy el método de diferencias polinómicas de Newton. Y ustedes se preguntarán, como lo dice el meme, ¿hay algo que este señor no haga bien? ¿No se lo han preguntado? En esta clase hemos visto a Newton más de 3 veces, entonces, y Newton lo van a seguir viendo toda la carrera, entonces, vamos a ilustrar este algoritmo, ¿sale? Lo mismo, lo de siempre, tenemos nuestro eje, tenemos nuestra curva, tenemos algunos puntos, tenemos este punto de aquí, tenemos este punto de acá y tenemos este punto de acá. A diferencia de lo de ayer teníamos unos puntos como estos. Teníamos un punto aquí, otro aquí, otro aquí y otro aquí. Y nosotros hacíamos una interpolación. ¿Vale? Esto fue ayer, con el método directo. Método directo es suficiente para este tipo de interpolación. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una función como la subita y tenemos estos puntitos? Y decíamos, pues, darle una curvatura más a la función. Pues vamos a ocupar el algoritmo de polinomio de diferencias de Newton. Este algoritmo es un poco más preciso que el método directo. Y yo aquí puedo escribir dados. Aquí voy a decir x0, y0, x1, y1, x2, y2, y acá x3, y3, ¿sale? Y aquí tenemos nuestra función f de x, ¿sale? Dados dos puntos, en este caso x0, y0, y x1, y1, ajustamos a través de una interpolación lineal. Los datos, ¿sale? Nótese lo siguiente. Nótese que y es igual a la función evaluada en x y y1 es igual a la función 1 evaluada en x. Esto asumiendo que la interpolación, que la interpolación f de 1 de x está dada como en la figura de arriba. ¿Vale? Si esta función está dada como en la figura de arriba, o los datos están dados como la figura de arriba, nosotros vamos a encontrar a f de x1. Entonces, f de x1 está dada por f de x1 igual a un b0 más b1, pero en este caso x menos x0. ¿Vale? Profe, la x no lleva también un subíndice 1. Sería la función 1.
Ah, En ya, este la caso función. lleva aquí X1, Ajá. F1 y este sería X1 exactamente aquí. Ah, ok. Aquí, Va. asumiendo que la interpolación de Fx1 en 1 está dado como este. Nada más la que lleva 1 es esta de acá, Armando. Gracias. Esta de acá. Las demás no llevan. Justamente porque la función 1 es la que vamos a encontrar con el valor de x. Debido a que x es igual a x0, entonces nosotros tenemos lo siguiente. F1 en x0 va a ser igual a b0, va a ser igual a f de x0, y esto a su vez va a ser igual a b0 más b1 por x0 menos x0, y esto es igual a b0. Nótese que esto se va a 0 y nos queda obviamente b0. ¿Sale? Y para x igual a x1, y para x igual a x1, f de x1, f1 de x1 es igual a f de x1 igual a b0 más b1 por x1 menos x0. ¿Vale? Por lo tanto, esto va a ser igual a f de x0 más b1 por x1 menos x. ¿Vale? ¿De dónde saqué que es f de x0? Ah, justamente de aquí. F de x0 es igual a... f1 de x0 es igual a f de x0. Y finalmente este es igual a b0. Entonces b0 es igual a f de x0. Por eso aquí puse este b0 es igual a este. ¿Sale? Entonces, ahora, si nosotros sabemos que mediante estas diferencias que vamos haciendo con respecto de la función 1 y la función 2 y así sucesivamente, entonces nosotros podemos encontrar el siguiente patrón. ¿Sale? Podemos decir lo siguiente. Más bien podemos obtener a B0 como ¿cómo lo podemos obtener? Pues simple y sencillamente, en este caso va a ser B1. Vamos a despejar. B1, en este caso B1 va a ser igual a lo siguiente. Es F1 de X1 menos, este está sumando, pasa del otro lado, restando F de X0 sobre, este está multiplicando, como pasa del otro lado, dividiendo X1 menos X0. ¿Les hace sentido esto? ¿Conocen esto de aquí? ¿Qué es? ¿Alguien me lo puede decir? Desde primera instancia se ve similar a la fórmula de derivada, ¿no? Exactamente, es una pendiente, ¿no? Recuerden que cuando no tiene límite, cuando delta de x tiende a 0, es una ecuación estática y es la pendiente. Entonces, esta es una pendiente. Entonces, lo que Newton dijo es que si tenemos dos puntos, aquí estamos manejando a x0 y a x1. Fíjense, tenemos aquí a x0, este es x0 y este es x1, en donde existe una función de x que conecta a ambos puntos. Y para conocer esa función de x que conecta ambos puntos, pues bueno, Newton consideró que f en x0 y esta f en x1, que son exactamente los que tenemos acá. Entonces, con esta función que tenemos acá, nosotros vamos a encontrar el coeficiente para construir esta función que aproxime la línea de esos dos puntos. Eso fue lo que Newton notó. ¿Sale? Newton dijo, ah, bueno, si nosotros tomamos esos dos puntos, tomo una pendiente, vamos a unirlo mediante una línea. ¿Sale? Entonces, una vez que nosotros obtenemos a B1, por otro lado, tenemos que
B0 es igual a f de x0, ¿sale? Y B1 sería igual a lo que obtuvimos aquí arribita, F1, X1 menos Fx0 sobre X1 menos X0. Por lo tanto, ¿vale? Entonces, allá tenemos a B0 y a B1. Bien, finalmente vamos a escribir el algoritmo para la interpolación lineal que hizo Newton, que obtuvimos a B0 y a B1. Tomamos esta función de acá arriba y sustituimos pues los valores, ¿vale? En este caso tendríamos lo siguiente. Tendríamos que F1 de X es igual a B0, B0 es igual a ¿cuánto? F de X0 más B1, que B1 vale todo esto de aquí, que es F1 de X1 menos F de X0 sobre X1 menos X0, multiplicado esto a su vez por, ¿sale? Entonces ya tenemos aquí el algoritmo como tal de Newton, y esto lo va a unir los dos puntos mediante una recta, ¿no? Entonces, ¿podemos hacer el mismo ejemplo de ayer? Vamos a hacer el ejemplo. ¿Ahí lo ven bien? Voy a dejar aquí y voy a poner ejemplo. Ejemplo considerando los datos que obtuvimos el día de ayer. Los voy a poner otra vez la tablita en el tiempo y la velocidad del cohete que está dada como metros sobre segundo. Entonces, aquí ponemos lo siguiente. Ponemos aquí 0, 10, 15, 20, 22.5 y 30. Entonces aquí vamos a poner 0, 227.04, aquí vamos a poner 362.78, aquí 517.35, aquí 602.97 y aquí 901.67. ¿Sale? Estos son nuestros datos. ¿Puedo subir todo o todavía siguen copiando? Me voy a esperar unos momentos más para que todos estemos aquí en línea.
¿Puedo continuar? ¿Siguen ahí? Sí, profe. Sí, profe, ya. Adelante, adelante. Oye, se fueron a ver la novela y me dejaron aquí. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer la interpolación lineal, ¿vale? Utilizar aquí ejemplo. Utilizar la interpolación lineal. Para conocer el valor de t igual a 16 segundos, para conocer el valor de la velocidad en t igual a 16, para conocer el valor de la velocidad en t igual a 16 segundos. ¿Sale? Entonces nosotros tenemos que tomar esto. Entonces yo voy a decir solución aquí. Solución. Y la solución es cuando t es igual a 0, t0 es igual a 15 segundos y t1 es igual a 20 segundos. ¿Sale? Por lo tanto, la velocidad en t0 va a ser igual a 362.78, tal como está aquí. La velocidad de 20, tal como está en el renglón de abajo, en T1, va a ser igual a 517.35. ¿Vale? Entonces ahí tenemos esa velocidad. Vamos a calcular primero a B0. B0 es igual a la velocidad en el tiempo cero. Y esto es igual justamente a 362.78. Después vamos a calcular a B1. B1 ya es un poco más compleja porque es B sobre T1 menos B sobre T0, subíndice T0, perdón, sobre T1 menos T0. Y esto va a ser igual a B, la velocidad en el tiempo 1, que es 517.35 menos 362.78. Todo esto sobre 20 menos 15. ¿Esto es igual a cuánto, chicos? Chicos. A mí me da 30.914. Hey, Sí, está en lo correcto. Ya está. Bien, tenemos ahora, ya tenemos, fíjense, a los dos coeficientes. Tenemos a B0 y a B1, que son los coeficientes que nos piden acá justamente arriba, B0 y a B1. Y justamente nosotros podemos calcular toda esta función de la siguiente manera. Ahora sí, construyéndolas por lo que vamos a obtener lo siguiente. La velocidad de un tiempo t es igual a b0 más b1 por t menos t0. Este es igual a b de t igual a b0, que ya lo calculamos, son 362.78, más b1, que son 30.914, que ahora va a multiplicar a t menos 15. ¿Sale? Nótese que esta T no es T1 ni es T0, es simple y sencillamente T. ¿Sale? Pero esta T, a diferencia del método directo que vimos el día de ayer, esta T puede tomar valores mayores o iguales a 15 o menores o iguales a ¿cuánto? A 20. Gracias, compañero. Exactamente, a 20. Esa es la diferencia. En el método directo solamente podemos calcular un solo valor. Si bien es cierto que cuando ustedes encontraron una función, lo graficaron para cualquier n número de valores. ¿Sale? Sin embargo, con esta función realmente nosotros podemos saber si hay una curva o no hay una curva. Dicho eso, voy a hacer lo siguiente voy a poner acá, para t igual a 16 segundos, b en 16 es igual a 362.78 más 30.914
16 menos 15 da 1. Entonces, este es igual a ¿cuánto, chicos? 300, ¿qué? Chicos. $393.69. 193.69 metros sobre segundo. ¿Sale? En T 16 segundos. Oiga, profe, aquí también podemos hacer una interpolación cuadrática. Sí, sí lo podemos hacer. Vamos a hacer lo mismo. ¿Sale? Vamos a hacer... Interpolación cuadrática por el método de diferencias del señor Newton. ¿Sale? ¿Me detengo tantito o continúo? Ustedes me lo dicen. Adelante. Continúe. Bien, lo que voy a hacer es lo siguiente para obtener la interpolación cuadrada del método de diferencias de Newton es justamente lo siguiente. Dados x0, y0, x1, y1 y x2, y2, que era justamente lo que platicábamos hace rato. Obviamente, si voy a hacer una cuadrática, pues necesito más datos, ¿no? Entonces, ajuste mediante una interpolación lineal. Interpolación cuadrática, perdón, cuadrática. Los siguientes datos. Voy a tomar los datos de ahí arriba, ¿sale? Y voy a poner aquí, nótese que y es igual a f de x, y0 es igual a f de x0, y y1 es igual a f de x1, y y2 es igual a f de x2. Entonces, la interpolación cuadrática está dada ¿por quién está dada la interpolación? Pues está dada por F2. F2 de X, que va a ser igual a B0 más B1 X menos X0 más B2 de X menos X0 por X menos X1. ¿Vale? Esta es la fórmula o la ecuación para encontrar una interpolación cuadrática. ¿Sale? Bien, dicho eso, pues vamos a deducirla tal como lo hicimos arriba. Entonces, aquí voy a poner para x igual a x0, nosotros tendríamos que f2 de x0 va a ser igual a f de x0, y esto va a ser igual a b0 más b1 de x0 menos de x0 menos x0 por x0 menos x1. Nótese que como estamos sustituyendo a x sobre x0 en esta función de acá arriba, no sé si se han dado cuenta, justamente es lo que estoy haciendo. Primero sustituí a x por x0, ¿vale?
después lo sustituí aquí, después lo sustituí aquí y aquí, dado que son donde están las X. Pero tal como lo podemos ver aquí, este se va a cero, este se va a cero, y por lo tanto todo este término se va a cero. Finalmente, nosotros podemos decir que B0 es igual a ¿qué, chicos? B0 es igual a f de x0. Así de sencillo. ¿Sale? Ahora para x cuando vale x1, volvemos a hacer lo mismo. Tomamos la función que está arriba de color azul, es decir, f de x2, y las x las vamos a cambiar por x1, igual a b0 más b1 de x1 menos x0, más b2 de x1 menos x0, por x1 menos x1. En el caso de acá abajo, este se va a 0. Y entonces aquí podemos encontrar a b1, tal como lo hicimos en el pasado. b1 va a ser igual a ¿quién? b1 va a ser igual a multiplicar, voy a hacer paso a pasito, va a ser f2 de x1 igual a b0, que es f de x0, más b1 de x1 menos x0, y ahora sí, ya sabemos que b1 va a ser igual a f2 de x1 menos, me falta un pasito, para que me quede igualito que el otro. Aquí me faltó igual, esto sería a f de x en 1, igual ahora sí a b0, que b0 es f de x0 más b1 de x1 menos x0. ¿Sale? Dicho esto, ahora puedo tomar esto, lo voy a tomar aquí, ahora sí, y yo puedo escribir que f de x1 menos f de x0, y este que está multiplicando, ¿cómo va a pasar? Dividiendo, y me va a quedar como x1 menos x0. Ahora bien, ya encontramos a b0, ya encontramos a b1, nos falta un b2. Entonces, para eso voy a seguir haciendo lo siguiente. Para x, cuando vale x igual a 2, nosotros sabemos que la función de arriba, la función de azulito, que venimos manejando, es igual a x igual a la función valuada en x2, y esto va a ser igual a b0 más b1. Y recuerden que donde están las x, estas x que estoy pintando acá arriba otra vez de verde, ahí le voy a sustituir por x2. x2 menos x0 más b2, x2 menos x0 por x2 menos x1. ¿Vale? Entonces ahora ya me queda algo más grande. Aquí arriba me faltó que este es igual a f de x1. Bien, dicho esto, vamos a despejar ahora a b2. Y como pueden ver, voy a tomar esto de aquí. ¿Sale? Voy a tomar esto de aquí y lo voy a convertir en b2. Pero para hacer eso, primero lo voy a reescribir. Voy a decir f de x2 es igual a b0. b0 es igual a f de x0. f de x0. ¿Vale? Más b1 que es toda esta multiplicación, y de una vez lo voy a obtener. b1 va a ser igual a f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0. Todo esto multiplicado por ¿quién? Por x2 menos x0. ¿Sale? Ahora sí, más b2 de x2 menos x0 por x1, x2 menos x1. x2 menos x1. Menos x0 y x2 menos x1. Ahora bien, voy a calcular el b2, que es lo que necesito. En este sentido, voy a hacer lo siguiente. Voy a poner aquí a b2. ¿Sale? Y voy a despejar. Primero despejo todo esto que está acá. Lo voy a pasar para este lado.
Y lo primero con lo que me topo es lo siguiente. Voy a poner este igual. Tengo f de x2. Este está sumando, pasa restando. F de x0. Todo este término está sumando, pasa restando. F de x1 menos f de x0. Todo esto sobre x1 menos x0 por x2 menos x0. ¿Sale? Y de este lado me va a quedar b2 x2 menos x0 por x2 menos x1. Bien, dicho toda esa parte, ahora yo puedo hacer lo siguiente. Puedo sumar, restar. ¿Qué me convendrá? Ah, ya vi que me conviene. Me conviene hacer lo siguiente. ¿Vale? Voy a hacer lo siguiente. Esto va a ser igual a b2 igual a, voy a primero multiplicar este x2 que está multiplicando, lo voy a pasar a dividir todo. Eso va a ser f de x2 menos f de x0. Todo esto menos f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0. Y todo esto que multiplica x2 menos x0. Todo esto sobre x2 menos x0. Y aquí todavía multiplicado por x2 menos x1. Todavía no lo voy a pasar. ¿Sale? Entonces, pues aquí claramente puedo ver que este con este se pueden ir. Pero en el primer término lo debo de mantener x2 menos x0. Eso significa que va a quedar de la siguiente manera. Va a quedar que esto es igual a f de x2 menos f de x0, todo esto sobre x2 menos x0, menos f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0. ¿Sabes? Y finalmente llegamos al último punto. x2 menos x0. x2 menos x0. Menos x1. Finalmente sabemos que B2 va a ser igual a todo esto sobre x2 menos x1. Físicamente se va a ver de la siguiente manera, chicos. Voy a ver aquí. Tenemos un punto aquí, un punto aquí. Y recuerden que esto los unimos con la primera interpolación, una línea. Pero imagínense que tenemos un punto acá. Ah, pues bueno, esto va a ser una pequeña curvita. ¿Por qué hace una curva? Porque ya es una función cuadrática. Entonces esta va a ser f2 de x. ¿Sale? Finalmente, f2 de x, lo voy a escribir aquí abajo. f2 de x está dada como b0 más b1 de x menos x0 más b2 de x menos x0 por x menos x1. ¿Sale? Y ahora ya voy a sustituir todo lo que acabamos de obtener ahí arriba. En este caso voy a sustituir a B0. B0 es f de x0. B0 es esta. Más B1. B1 es f de x1 menos f de x0. Todo esto sobre x1 menos x0. Este es B1. ¿Sale? Todo esto por x menos x0. Más, acá voy a sustituir a B2, que es el que acabamos de encontrar, que es todo esto de acá arriba, que está muy largo. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a obtener f de x2 menos
f de x0 sobre x2 menos x0 menos f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0, todo esto sobre x2 menos x1, todo esto que multiplica a su vez a los dos términos que tenemos acá, que son x menos x0, ¿sale? Y x menos x1. Ahí está el polinomio cuadrático para lo de Newton, ¿sale? Voy a sustituir, voy a hacer un ejemplo. Voy a repetir esta parte que se me hace importante. Esta fue la primera aproximación y nosotros vimos que era una línea, ¿sale? Una línea recta, porque pues es la ecuación de la pendiente, lo que obtuvimos allá arriba. Pero ya al incrementarle el término cuadrático, pues podemos tener una curvita, porque ustedes saben que las funciones cuadráticas tienen ese fenómeno, ¿vale? Entonces, ahora mismo voy a hacer lo siguiente. Ustedes indíquenme o me detengo o me espero, o ya se fueron. Aquí seguimos, profe. Ando asimilando mis decisiones de vida. Es pura álgebra, no es nada del otro mundo. Es pura álgebra lo que hice, nada más que pues son muchas funciones. Listo, profe. Voy a continuar entonces, si así lo creen conveniente, y voy a calcular lo siguiente. ¿Vale? Voy a hacer lo siguiente. Obviamente ya conocemos a t igual a 0, t igual a 15 y t igual a 20. Entonces aquí le voy a poner ejemplo. Y el ejemplo es t0 igual a 10, corresponde a la velocidad en t0 a 227.04, la t1 igual a 15, corresponde a la velocidad t1 igual a 362.78, tenemos t2 igual a 20, y esto corresponde a la velocidad t2 igual a 517.35. Bien, entonces va a ser lo mismo, vamos a encontrar ahora a B0 que es igual a la velocidad en T0, y este es igual a 227.04. Ahora bien, vamos a calcular a B1. B1, tal como lo vimos, es la velocidad en el tiempo 1 menos la velocidad en el tiempo 0 entre T1 menos T0, y esto da igual a 362.78 menos 227.04 sobre 15 menos 10, y esto da un total de 27.148. Por ahí hay alguien que me ayude a rectificar esta información que puse. Y tenemos ahora bien a B2. B2 que es igual a la velocidad en el tiempo 2 menos la velocidad en el tiempo 1. Todo esto dividido entre T2 menos T1 menos la velocidad en el tiempo 1 menos la velocidad en el tiempo 0 sobre T1 menos T0, y todo esto sobre T2 menos T0. Y esto sería igual a ¿cuánto, chicos? Sería igual a lo siguiente. Sería igual a 517.35 menos 362.78 sobre 20 menos 15 menos 362.78 menos 227.04
sobre 15 menos 10, todo esto sobre 20 menos 10 es igual a 10, 20 menos 10, y esto les debe de dar un total de B2 igual ¿a qué les da igual, chicos? Chicos, siguen ahí. Voy. Ah, caray. Me sale 0.376. Confirmo. Sí, está bien. ¿0 punto qué? 376. Hey, Ahí me está. salió lo mismo. Entonces, una vez que tenemos esto, nosotros podemos construir nuestra velocidad, nuestra función de velocidad. Sería B0 me da 227 de acá arriba, 227.04 más este término que es 27.148. Y aquí vamos a poner T menos T0 más, vamos a poner ahora 0.3766 por dos multiplicaciones, en este caso sería T menos T0 y la otra sería T menos T1, y esto sería igual a ¿qué, chicos? Esto sería para un tiempo de 16, para un T igual a 16, B igual a 16, sería igual a 227.04 más 27.148, 16 menos T0, T0 vale 10, ¿sale? Más 0.3766, 16 menos 10 por 16 menos 15, me parece, sí, 15. ¿Y a cuánto da esa velocidad de 16, chicos? 392.18. Metros sobre segundo. Aquí hay que tener algo también en claro, que este es para un T, esta función de acá arriba es para un T mayor o igual a 10 y menor o igual a 20 segundos. ¿Vale? Entonces, pues ya hemos llegado al final de esta sesión. ¿Qué creen que va a ser la tarea? ¿Ya se la imaginan o no? Pues programar el algoritmo. Programar el algoritmo y hacer la de la cúbica, ¿no? Sí está larguita. Y esta tarea la voy a dejar para el jueves, ¿vale? ¿Sí está bien? Para el jueves que tenemos clase, me parece que... Sí, es para. Sí. Vale, el jueves. Van a ser dos tareas muy similares a las que hicimos ayer con el algoritmo general, ¿vale? Entonces, no, antes de la clase para discutir los códigos en clase, Maya. Después de esta vamos a ver Lagrange y de Lagrange nos vamos a mover a regresión lineal y en regresión lineal pues igual otra semana y una semana más de integración y ya están listos para el examen. ¿Cómo ven? Ya veremos. Yo no le puedo decir como decían cuando yo entré a la carrera, que lo querías estudiar en el poli, así me decían, ¿no? Me tengo que rifar para que me den mi cambio de carrera. Bueno, pues cuídense mucho, chicos. ¿Puedes subir Espero que... tantito el apunte, por favor? ¿Perdón, Alan? ¿Puedes subir tantito el apunte? Sí. Por favor. Tú me dices. Sí, un poco más.
Ahí está. Ahí. Gracias. Estoy leyendo los comentarios y se pasan en esa. No. Se pasan esos comentarios en vez de que digan otra cosa. Híjole, dejarán de ser del Politécnico. Chale. Bueno, nos vemos la siguiente sesión. Sí, profe. Hasta luego, profe. Nos vemos, cuídense, bye Adiós. bye. Hasta luego. Vámonos para sistemas, jóvenes. Industrial. ¿Será muy tarde para cambiarme a turismo? Economía, bro. Mejor la UNAM. Alaska, donde hay morritas. Y ojalá. Cámara, se la mano. Sí.